2 de abril del 2023, Domingo de Ramos. Primera lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea. Te alabaré, los que teméis al Señor alabarlo, linaje de Jacob glorificarlo, temerlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Evangelio del día. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estás dispuesto a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: ir a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decirle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle, uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito en él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: bebed todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos.
Entonces Jesús les dijo: Esta noche os vas a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: En verdad te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos: Sentados aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra, y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para no caer en tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por 2ª vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniéndose otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, por 3ª vez oraba, repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mira, se acerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, y está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, prenderlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y lo besó, pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaba con él agarró la espada, la desvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús les dijo: Envaina la espada, que todos los que empuñan espada a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirán entonces las escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban. A pesar de los muchos falsos testigos, se comparecían. Finalmente comparecieron 2 que declararon: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que se presentan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Mas aún yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabas de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías, dinos, ¿quién te ha pegado?
Pedro estaba sentado fuera en el patio. Se le acercó una criada y le dijo: «¿También tú estabas con Jesús el Galileo?». Él lo negó delante de todos diciendo: «No sé qué quieres decir». Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban ahí: «Este estaba con Jesús el Nazareno». Otra vez negó él con juramento: «No conozco a ese hombre». Poco después se acercaron los que estaban ahí y dijeron a Pedro: «Seguro tú también eres de ellos, tu acento te delata». Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: «No conozco a ese hombre». Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: «Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte a Jesús, y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: «He pecado entregando sangre inocente». Pero ellos dijeron: «¿A nosotros qué? Allá tú». Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y se fue, y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: «No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre». Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús respondió: «Tú lo dices». Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: «¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti?». Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, al que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: «¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías?». Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: «No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él». Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: «¿A cuál de los dos queréis que os suelte?». Ellos dijeron: «A Barrabás». Pilato les preguntó: «¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías?». Contestaron todos: «Que sea crucificado». Pilato insistió: «Pues, ¿qué mal ha hecho?». Pero ellos gritaban más fuerte: «Crucifícalo». Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: «Soy inocente de esta sangre, allá vosotros». Todo el pueblo contestó: «Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificara. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él toda la cohorte. Lo desnudaron y le pusieron un manto color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza, y le pusieron una caña en la mano derecha, y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: «Salve, rey de los judíos». Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre llamado de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron la ropa echando suertes, y luego se sentaron a custodiarlo.
Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Con lo que pasaban injuriaban y meneando la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente, los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: A otros ha salvado y él no se puede salvar. Es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confío en Dios que lo libre, si es que lo ama, pues dijo: Soy hijo de Dios. De la misma manera los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora sexta hasta la hora novena vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora novena Jesús gritó en voz potente: Elí, Elí, lema sabactani, es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban ahí dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en la caña le dio a beber. Los demás decían: Dejarlo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo, con voz potente, exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas, después que él resucitó, entraron en la ciudad santa, y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Verdaderamente este era hijo de Dios. Había ahí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellos, María la Magdalena, y María la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer, un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús, acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro, nuevo que se había excavado en la roca. Rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron ahí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vayan sus discípulos y lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Este domingo iniciamos la Semana Mayor. Los padres de la Iglesia denominaban con el nombre hebreo de la Semana de las Semanas. La celebración central la constituye la vigilia del próximo Sábado Santo, cuando en los templos católicos resonará el Aleluya, Aleluya. En el atrio del templo se bendicen los ramos, símbolo visible de la acogida que el pueblo de Israel brinda a Jesús. En este tiempo era la fiesta de las cabañas y duraba 7 días. En ella los judíos salían de los poblados a habitar en chozas provisoras hechas de paja, en recuerdo de la experiencia vivida por sus padres en el desierto después de salir de Egipto. Era una fiesta que se caracterizaba por un clima de alegría. Se cortaban ramas de árboles, con el fin de construir chozas, así como también para hacer algarabía entre ellos. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. De este relato escogemos 2 escenas. La primera es de gozo, la segunda es de dolor.
En la primera tenemos la entrada de Jesús en Jerusalén, en la que es aclamado Rey por una multitud entusiasta. Llega a la ciudad santa, consciente de afrontar la pasión. Es un anuncio de la victoria contra la muerte. Los cristianos celebrarán este drama con la mirada puesta en la resurrección. Nuestros ramos son un recuerdo de la experiencia de fe en Jesús que revivimos y una llamada para permanecer fieles. La segunda escena es la pasión. El autor recibió esta historia de testigos oculares, quienes estaban seguros de que el crucificado había resucitado, porque lo habían encontrado. Les había hablado y consideraban la tragedia final de su vida como un inmenso tesoro para hacerlo vida y compartirlo siempre. Reconocieron en la pasión el cumplimiento del plan de Dios anunciado en las Escrituras. El autor es cuidadoso en subrayar este aspecto. La oración de Jesús en el huerto de los olivos. San Mateo describe en primer lugar la pasión interior de Jesús, que abrumado por la angustia y la tristeza mortal, se la confía al Padre en su diálogo intenso con él, mientras otros discípulos duermen. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. En esta oración Jesús manifiesta la conciencia de su relación filial con Dios. Si Dios es su Padre, ¿por qué no le quita esa prueba? Pero de inmediato expresa su confianza sin reservas. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino como quieres tú. Jesús es el perfecto obediente en todo, y con prontitud pide la liberación, pero solo si ello es compatible con el plan del Padre. Si es posible, si este cáliz no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Esta última expresión forma parte del Padre Nuestro, que Jesús había enseñado a sus discípulos y que ahora es vivido por él en plenitud y heroicidad. Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. La agonía de Jesús continúa en la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad que sufre. La encontramos en la historia de millones de hombres, terriblemente probados en el cuerpo y en el espíritu. En cada uno de ellos Jesús continúa repitiéndonos en un intento de sacudirnos del sueño. Quédense aquí y velen conmigo. Solo Mateo enfatiza él, velen conmigo. La vigilancia es entendida como comunión con Cristo, como compartir su propia experiencia de vida. Es difícil borrar de nuestro pensamiento la escena de Jesús que en medio de esta angustia indecible pide un poco de compañía para su soledad. Los amigos le negaron su presencia vigilante y amorosa. Ellos no lo han entendido, no captaron el drama que vivía. Sus amigos dormían. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús revive el drama espiritual del hombre injusto y oprimido. Del Dios parece no acordarse, pues no lo protege. Una razón del sufrimiento de Jesús consiste en el hecho de que su causa es la causa de todos los pobres a los que está vinculado, causa que al perderlo pierden la esperanza de aliviar su situación. Dios no interviene, y así parece negar todo el compromiso de Jesús con los pobres, mostrando que su aprobación va a los jefes del pueblo que lo enviaron a muerte. Jesús experimenta el singular drama del hijo, que se siente abandonado por quien consideraba y llamaba a su Abba. Su muerte entonces es vista como la ruina y el fracaso de la causa misma de Dios, pero más en la profundidad, la razón última expresada en el grito de Jesús debe buscarse en su opción de llevar al extremo su solidaridad con los hombres pecadores, es decir, al grado de experimentar el abismo de distanciamiento de Dios en el que se encuentran los hombres, que son presa del pecado. Durante su existencia terrena, tal vez estos hombres no sienten, ni al verle de conciencia, ese terrible estado de separación de Dios, y por lo tanto de muerte.